Bienvenidas, bienvenidos todos a Galería VIP. Está con nosotras y nosotros también Silvia Singer, directora del Museo Interactivo de Economía. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Jo. Somos fan número 1 de ese museo, tanto en Galería VIP como en TVC Noticias Ambientales, pero ahora el Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Museos, el ICOM, reconoce tu trayectoria museística. ¿Qué tal? Pues muy emocionada. La verdad no lo esperaba. He trabajado, ¿mandé? ¿Cuántos compiten? Fíjate que depende. Lo que hay es una comisión que cada año se reúne y busca pues las trayectorias, personalidades que queremos reconocer, lo que le han aportado al medio. Y he hablado muchas veces yo del premio ICOM, pero como presidenta de ICOM que fui durante 6 años, que me preguntaban, ¿y qué es esto del reconocimiento? Yo decía, bueno, pues buscamos a alguien que ha aportado al medio, que ha hecho algo, que ha cambiado la escena de los museos en México. Y ahora pensar que eso tengo que contártelo con referencia a mí es un poco difícil. Se reúne una comisión, ellos van seleccionando algunas personas, se analizan las trayectorias y esta comisión toma la decisión. Ahora, el MIDE es como museo ganador, de los más visitados, sus contenidos interactivos, la enseñanza de economía, de las finanzas personales, el tema ambiental, es una mezcla muy interesante. Mira, el MIDE es para mí mi experiencia profesional más importante. Es como si todos los años anteriores, todas las cosas que yo hice en museos, todos los otros museos en donde trabajé, todo lo que leí, lo que estudié, lo que he viajado, etcétera, se hubiera puesto ahí para que yo lo utilizara y pudiéramos crear pues un equipo importante de gentes, porque uno crea estas cosas en equipo, comandadas en este caso por mí, que eso fue una cosa hermosa, el haber tenido la confianza y el privilegio de poder dirigir un proyecto así, y nos lanzamos a crear el primer museo interactivo de economía del mundo. Entonces, yo había trabajado en otro tipo de museos antes, pero no había un referente para economía, entonces no encontré al compañero, al colega en México o en algún otro lugar a quien decirle, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Y qué retos tuviste? ¿Y cómo los resolvieron? Entonces, ¿y cuáles fueron? Es muy interesante. Mira, en el caso del MIDE, tal vez de las cosas que yo más agradezco cuando te digo la confianza de poder hacer, es que pudimos desarrollar el proyecto con una metodología muy bien pensada. Entonces, lo primero que hicimos fue analizar cómo tomaría la gente los temas de economía, qué pensaba la gente de la economía, qué preconcepciones había, qué creía que sabía pero en realidad no sabía. Hicimos muchos estudios de público preliminares que guiaron nuestro diseño y esto es lo que me estás preguntando. Por ejemplo, en México la mayor parte de la gente le pone al dinero le pone un adjetivo, el dinero es malo. ¿Y por qué es malo el dinero? Preguntábamos. Y decía, bueno, porque el dinero lo tienen los ricos, no lo tenemos los pobres, porque el dinero corrompe, porque el dinero... Pero nosotros, desde la óptica del Museo Interactivo de Economía, lo que queremos explicar es que el dinero es un medio de cambio. Tú das tu trabajo y recibes dinero a cambio de tu trabajo, con el cual puedes comprar cosas que necesitas para satisfacer tus necesidades y tus deseos. Cosas de este tipo. Por ejemplo, ¿qué es la inflación? Bueno, tú sabes que yo no soy economista, entonces tú a mí me hubieras preguntado en aquella época qué es la inflación, pues yo tampoco sabía. Y le preguntábamos a la gente, ¿qué es la inflación? Y la gente nos contestaba, cuando el dólar cambia de precio. Y cuando se lo dijimos, lo comentábamos con los economistas, pues decían, pero bueno, o sea, sí, para nada, ¿no? Economía y finanzas básico 1. Y eso es lo interesante. Cuando tú dices básico 1, es que es increíble que nos consideremos personas que hemos tenido educación, que
creemos que tenemos alguna cultura básica y no conozcamos los principios básicos de la economía, porque finalmente los principios básicos de la economía nos enseñan cómo funciona nuestra sociedad. Y aparte esa parte interesante de que cada uno de nosotros somos parte de una gran estructura. Exacto. Y que en todo momento está influyendo, o sea, no es así como que el dinero, las finanzas y nosotros por otro lado. Exacto, ¿no? como si fuera algo ajeno, ¿no? Como tú sabes, el eslogan del museo es tú, yo, todos somos parte de la economía, que eso era lo primero que queríamos comunicar. ¿Y la parte interactiva? Pues fíjate que la parte interactiva se ha convertido como en el lenguaje de nuestro tiempo. Piensa en tu teléfono. Piensa en dónde tienes tus notas de trabajo. Estás utilizando herramientas tecnológicas todo el tiempo, nos estamos comunicando a través de mensajes, de chat, de WhatsApp, de blogs y de Facebook y todas estas cosas. Todavía no estaban cuando, esto es interesante, esos lenguajes específicos no existían cuando diseñamos el museo. Piensa que lo diseñamos hace 10 años, 9 años. Eso es increíble. Increíble, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre correteando las innovaciones para que nuestros públicos sigan estando interesados en lo que hacemos. Es de los pocos museos que creo que fue antes el concepto y después todos los medios para dar a conocer. Exacto, Joe. Mira, esa es la parte que es fascinante de nuestra oportunidad en el MIDE. El poder haber pensado qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué intención y ahora qué necesitamos para resolver esto, ¿no? Hay público de todo tipo. Desde los de verdad especialistas adultos hasta pequeñitos. Nosotros hicimos un programa y era muy curioso cómo cada uno de los niños se asumía como un país y defendía la economía y la política económica de sus países. Entonces había un niño que era China contra México e India y entre ellos mismos se atacaban y trataban de solucionarlo y eso es muy interesante. ¿Cómo logran meter estos conceptos a la mente de un niño para que se les quede y a la vez lo vayan reproduciendo con el resto de sus familias, amigos, etcétera? Esta es la parte hermosísima de nuestro trabajo, que tenemos la obligación de encontrar los formatos de comunicación en donde las personas se identifiquen, puedan usar ejemplos de su propia vida, de su vida cotidiana y además... Nosotros, mira, hemos apostado a la interactividad, pero si tú te fijas en el museo no es tanto contra el aparato, sino hay mucha discusión entre las personas, hay muchos juegos grupales. Entonces es interactividad entre las personas, la economía se da en sociedad, interactuando en sociedad. ¿Cuál es tu sala preferida? Ay, fíjate que, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista interactivo, el simulador del mercado. Yo creo que ahí logramos un juego espectacular de verdad. En términos del contenido, pues la de desarrollo sustentable, que economía, sociedad y naturaleza, y dentro de esta sala, pues el juego de las pesquerías o el foro de cambio climático. Que además es uno de tus grandes amores y pasiones, la ecología, así es, la biología, porque a todo esto eres bióloga. Fui bióloga. Fui bióloga hace muchos años, digo yo que en mi primera vida fui bióloga. Amo la biología, sigo leyendo de biología, de ecología, de evolución, que son mis temas favoritos y me fascinan, pero la vida y mis intereses y mis pasiones de trabajo se fueron enfocando hacia los museos, hacia la divulgación de la ciencia primero y luego a los museos, y yo amo trabajar en un museo, me encanta mi trabajo. Y me encanta ver a la gente entrar al museo, esa es la gran recompensa. Tu tesis de licenciatura fue con la enseñanza de la biología. ¿Ya venías pensándolo en la divulgación y después en algún momento el mundo de los museos? Fíjate que a mí la cuestión de la enseñanza y la educación me ha interesado toda la vida. Yo creo que desde que era muy pequeña y tuve la oportunidad de estar en una escuela muy interesante donde se nos inculcó el valor por la educación. Yo creo que de ahí viene. Y siempre fui buscando ese tipo de aristas a todo lo que yo hacía. Había yo participado en un programa muy interesante, trabajado en un programa muy interesante en aquel entonces que involucraba, yo hacía contenidos de biología, pero era un programa educativo, entonces pensé, oye, pues esto puede ser mi tesis de licenciatura, y ya después me incliné por la ecología. ¿El primer museo que visitaste fue el de Historia Natural o cuál fue? El de Historia Natural en el Parque de Chapultepec de la Ciudad de México. ¿Y en aquel momento era wow? En aquel momento era no wow, lo estaban por inaugurar, era mega wow. Y además lo habían conceptualizado y lo habían armado
gentes espléndidas, profesores, doctores mexicanos que tenían ideas increíbles. Después se quedó congelado en el tiempo y he estado atrapado en los dimes y diretes. Y es una pena. El Museo de Historia Natural de la Ciudad de México debiera ser tan importante como nuestro Museo de Antropología, porque nuestra riqueza natural es equivalente a nuestra riqueza cultural. Pero siempre viene ese debate del capital privado en museos públicos. ¿Cómo resolverlo? Se está quedando en el olvido. O sea, tú entras, es oscuro, frío. Mira, el año que entra, esto te lo comento, el año que entra vas a tener muchas oportunidades de pensar en museos, porque el año que entra se van a cumplir, que son 50 años de la creación de un grupo de museos muy importantes en México, que se hicieron con la idea de crear identidad nacional, ¿no? Y entre ellos está el Museo de Historia Natural. Sigue prácticamente igual. Es una cosa patética, patética. Imagínate nuestra visión de la naturaleza, cómo ha cambiado. Recursos naturales, sustentabilidad, conservación, son temas que son fundamentales para la sobrevivencia hoy. Y el museo sigue contando las historias de la organización taxonómica, de pues cosas que eran una visión muy antigua. Entonces viene esa oportunidad. ¿Qué otros museos deberían de girar o evolucionar un poco a tu modo de ver? Mira, yo creo que todos los museos son válidos. Y los museos, estos museos muy tradicionales, de historia, de artes plásticas, creo que son fascinantes también, son padrísimos. Y todos tienen un lugar en la vida de las personas, de todos nosotros. Sin embargo, a mí me parece que la tendencia debe ser hacia lo interdisciplinario, que los artistas toquen las cuestiones de la naturaleza, que los conocedores de la naturaleza toquen las cuestiones históricas y que podamos ver la vida pues como es. La vida es interdisciplinaria. ¿Cómo te sucedió eso a ti? Ay, qué padre pregunta. Claro, y tienes toda la razón, porque yo empecé divulgando la ciencia. Buscando formas más efectivas de divulgar la ciencia. Entonces nos dimos cuenta que si íbamos a hablar, por ejemplo, de color, ¿qué es el color? Pues puedes explicar, hacer pasar un haz de luz por un prisma y se descompone en los colores del arco iris. Y eso pues puede sorprender al visitante y puede decir, wow, lo que está pasando, pero no sé si se lo lleva. Pero si me dices, oye, ¿por qué tu saco es negro? O ¿por qué la ropa blanca te da menos calor cuando ando caminando en la calle? ¿Por qué si estoy vestido de oscuro tengo más calor? ¿Por qué una habitación pintada en un color claro se ve más grande que una habitación pintada en un color oscuro? Cuando puedes referir temas a situaciones cotidianas, te das cuenta entonces que empiezas a juntar cuestiones sociológicas con cuestiones históricas, con cuestiones de ciencia. A mí me encanta eso. Habrá curadores muy puristas que lo que les guste es su tema y tienen un lugar, es perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar nos tienes que platicar justamente cómo fue este estudio que hiciste para el MIDE y otros museos en los que has trabajado. Gracias. Ya volvemos con ustedes, no le cambien. Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Silvia Singer, directora del MIDE. ¿Cómo es la formación profesional para todas las personas que trabajan en los museos? Mira, desgraciadamente en México muy contrastante con la de otros países. La mayor parte de los países desarrollados tienen como oferta de la currícula de muchas universidades la formación en museología y en todas las especialidades del trabajo museístico. Todas, desde la parte de curaduría, diseño, montaje, etcétera, ¿no? Y en la parte de museología hay escuelas donde se puede hacer una maestría, un doctorado. En México, de manera muy, muy intermitente. No puedes estudiar para ser un profesional de museos en México. ¿La gestión cultural? Ese es otro asunto, porque la gestión cultural es la promoción de la cultura. Y entonces sí, ya hay en México algo de oferta en gestión cultural. Lo que ha pasado es que, y pasa en muchas partes del mundo, pero los jóvenes, los que vienen, pues ya no atrás de nosotros, los que nos están empujando para afuera, o sea, los jóvenes que están trabajando ya en museos, ya todos traen una maestría, un doctorado, que viene con especialidad realmente dirigida hacia los museos. Y en México hay muy poca de esta oferta. Los profesionales de museos nos hacemos en el día a día
Nos formamos en un esfuerzo casi individual de lectura, de estudio, de trabajo, de ensayo y error. Nos formamos con nuestros maestros también, hay mentores, hay gente con más experiencia y todos tenemos mentores en el ámbito museístico. Y una cosa importante es el contacto con otras personas que hacen museo. Entonces, ¿dónde estudia? ¿Alguien en México? Ajá. Mira, depende. Si te vas a ir al área de restauración y de la parte más tradicional, pues están los estudios de especialidad y maestría que ofrece el INAH, pero están muy direccionados. Por ejemplo, museología como tal, pues se ha dado de manera intermitente en diferentes universidades, pero intermitente, insisto, son cursos que aparecen y desaparecen. Entonces, nosotros los compensamos con congresos, conferencias, simposios, y invitamos gente que viene de fuera, nos comparte su experiencia. Y la otra parte muy formativa es viajar, tener la oportunidad de salir, de participar fuera, de hacer cursos fuera. En tu caso has hecho congresos, talleres, conferencias. Cuando tuve la oportunidad de presidir el ICOM, y bueno, ahora apoyando a la nueva presidenta del ICOM y apoyando a quien estuvo antes que yo, organizamos encuentros, coloquios, conferencias, y algunos de ellos, tú sabes, los mexicanos somos muy buenos para organizar esas cosas. Primero, nuestro país es hermosísimo, la gente de fuera viene con mucho gusto, somos muy buenos anfitriones, muy cálidos, la gente en México sabe su oficio, y entonces establece relaciones interesantes con quien viene de fuera, pero estos congresos, estos coloquios han sido fundamentales para la formación de muchas personas. ¿Cómo llegaste al ICOM? Me afilié. El ICOM es una asociación, es una institución que es internacional, pertenecen a ella más de 150 países, y es una agrupación de profesionales y de museos. Entonces, a mí me parecía que era importante. Existía el Capítulo México y me afilié al ICOM a través del Capítulo México. Pero tu trabajo y tu permanencia ahí fue excepcional, en muchos sentidos. Es que, ¿sabes? Yo soy una gente que creo en el trabajo gremial. Yo creo que hay que compartir con los que hacen lo mismo que tú. Entonces, y me gusta organizar cosas. Entonces, pues me empecé a involucrar en la organización, empecé a apoyar a la mesa directiva, me metí en una comisión de trabajo, hicimos una cosa, hicimos otra. Finalmente, pues, tuve el honor de presidir el ICOM durante 6 años consecutivos y por lo tanto representar a México en las reuniones internacionales. Cuando estabas allá, ¿cómo se veía? ¿Qué cosas detectabas que sucedía en México y que estando aquí difícilmente podemos abrir los ojos para no decirnos esas verdades? Mira, yo siempre he dicho que la enfermedad más grave, yo no sé si nada más en el mundo de los museos, me imagino que en todos lados, pero en el mundo de los museos es peculiarmente grave, es una enfermedad letal, es la autocomplacencia. Creo que tenemos que ser muy críticos en nuestro trabajo. Tenemos que, por supuesto, apreciar lo que hacemos bien y aplaudirlo, y eso es padre, pero sí debemos de ser críticos de nuestro trabajo. Y yo he tenido la oportunidad de estar cerca o participar de instituciones que sufren de autocomplacencia, que están convencidos que lo que hacen es lo mejor. Y bueno, yo sí estoy convencida que lo que hago da el 100% y doy mi mejor esfuerzo. Pero no sé si el producto es siempre el mejor, igual es perfectible, igual podríamos hacer algo más. Porque al final de todo esto, el que está en el centro del trabajo del profesional de museos debe ser el público. Y si el público no te está entendiendo, si el público no está regresando, si tu museo no es atractivo para el público, pues a lo mejor tu trabajo no está tan bien hecho. Esa fórmula que ha logrado captar tantas visitas al MIDE podría reproducirse. ¿Cuál es? Mira, yo creo que es eso precisamente. Hemos tomado en cuenta al visitante, nos hemos preocupado por entenderlo, por saber quién es, por saber cómo aprende, por saber hasta cuántas palabras puede leer en una cédula que está puesta en el museo antes de darse la vuelta y estar aburrido. Nos hemos preocupado mucho por eso y hemos evaluado nuestro trabajo continuamente y hemos tenido la capacidad de cambiar lo que hemos diseñado y decir, esto no estaba bien, hay que repetirlo, hay que ajustarlo, hay que cambiarlo. ¿Y en México cómo lo ves en los museos? ¿Faltan museos? Esa es una pregunta muy buena, Joe. Te voy a decir, hay muchísimos museos, hay más de 1,200 museos en el país. ¿Sí es la ciudad que más museos tiene en el mundo? Lo decimos con mucha frecuencia, no me gusta decir estoy segura,
Es una ciudad, es una de las ciudades con más museos del mundo. Eso sí, definitivamente. La Ciudad de México tiene más de 140 museos. Hay museos de todo. No sé si nos faltan museos, pero lo que sí nos falta es museos más permeables a sus públicos, museos que la gente los sienta más suyos, que permitan más un sentido de identidad. Por ejemplo, si tú visitas un museo de historia, que tú puedas verlo no como la historia en el libro de texto, la historia sino tu historia, o la historia de otro que a mí también me interesa. Creo que el museo tiene que hacerse más cercano a sus públicos. ¿Y cómo democratizar la cultura, el arte, etcétera? Porque a veces hasta pagar o no pagar nos pesa. Fíjate que a veces no pagar y la gente no va a esos museos. Es increíble. A mí me encantaría que todos fueran gratis, pero la verdad es que a veces cuando la gente no paga, no aprecia el valor de lo que está viviendo. Estoy diciendo a veces, a veces también es necesario que las cosas sean de acceso libre y gratuito. ¿Cómo democratizar la cultura? ¿Sabes cómo? Haciendo lo que tú estás haciendo, permitiéndonos estar en contacto a través de los medios masivos de comunicación. La cultura se hace siempre con poco dinero. La educación se hace con poco dinero. Y entonces la cultura, pues hacemos lo más que podemos dentro del museo, hacemos el mejor trabajo, invertimos en el trabajo del museo y luego ya no tenemos dinero para promoverlo. Entonces, como que hacemos el trabajo, pero no lo ponemos en manos de los usuarios, de los visitantes. Creo que un instrumento importantísimo para la democratización es la comunicación de lo que está pasando. A mí me gusta decirlo con emoción. Adentro del museo hay siempre profesionales que están deseosos de que lleguen sus visitantes, de servirlos, de darles lo mejor. Pero los visitantes a veces no saben que estamos ahí. A ver, si hacemos un ejercicio y entramos al MIDE, todos los elementos que mencionaste que se deben de valorar en un museo, ¿qué nos dirías? Voltea a la derecha y va a valorar usted siempre. Bueno, fíjate que sí te lo puedo decir, porque la verdad sí hicimos ese ejercicio, ¿no? Entre usted por el primer pasillo y crea que este es un museo de historia de la economía y se va a sentir desilusionado porque te mandó tu maestro o te lo recomendó un amigo en el que confiaras. ¿Qué le pasó? Das la vuelta en el pasillo y te encuentras con este caleidoscopio de alta tecnología de imágenes de mexicanos en sus actividades económicas. Terminas de caminar y estás tú en un collage. Entras al museo, tomas el elevador, se abren las puertas y dices, ¿qué es esto? Este edificio bellísimo del siglo... Además. Que está perfectamente restaurado, con todas sus características arquitectónicas y la alta tecnología y las pantallas y los videos y la gente jugando y divirtiéndose. ¿Qué está pasando aquí? Me interesa. Me acerco a un gráfico, tiene 3 renglones. Y si en 3 renglones no leí lo que me querían decir, el cuarto ya no lo quiero leer. Juego un juego interactivo y el video introductorio dura 30 segundos. O sea, creo que estas son las cosas que hacemos para que nuestros públicos queden atrapados. ¿Y has hecho algún ejercicio o en algún momento veremos algún ejercicio de llevar este tipo de exposiciones a la calle? ¿Algún lugar recóndito en México? Fíjate que lo he hecho en otros momentos. Desgraciadamente el MIDE sí ha itinerado exposiciones. Ahorita tenemos una exposición que se diseñó y se hizo para el programa Saber Cuenta y que está en el Museo Bebe Leche en Durango. Entonces tenemos exposiciones que viajan, pero no el MIDE. Y esa es una gran aspiración. Y la verdad es que hemos pensado mucho cómo hacerlo, porque valdría la pena podernos mover rápido y ir a muchos lugares. ¿De qué otra cosa quieres hacer un museo como para ayudarte? Ay, como para conseguir de una otra chamba. ¿Me vas a ayudar a conseguir otra chamba? Vamos a conseguir trabajo aquí. Mira, mi trabajo me apasiona, el MIDE me apasiona, no estoy buscando otra chamba. No vayan a correr, oye, después. Sí, oye, Silvia, ¿qué no estabas contenta con tu trabajo? Pero por ejemplo, algo más allá del piso, sí, de claro, autosustentabilidad, sí, a lo mejor algo así. Mira, la verdad, regresar a revisitar, a repensar la historia natural, me encantaría, porque me encantaría que se pudiera hablar de historia natural, de ecología, pero con el ser humano y con la sociedad y con nuestra capacidad transformadora de la naturaleza ahí, puesta en la sala de exposición. Me encantaría un museo, por ejemplo, colaborar con un museo de antropología,
pero que no hablara solo de los pueblos, por un lado, de las obras que los pueblos realizaron, de sus arquitecturas, pero y la naturaleza y lo que pasa hoy y sus preocupaciones y cómo le van a hacer para ser prósperos y para tener bienestar. Eso me encantaría, una cosa así más locochona. Vamos a la sección de los 7 pecados, ya que estamos poniéndonos locochonas aquí. ¡Ay, qué horror! ¿Cuáles 7 pecados? Hoy no existen, ¿o sí? Siguen existiendo. Claro, sobre todo en existen. este programa. Te voy diciendo cada uno. Avaricia. Avaricia, no querer compartir lo que sabes. Envidia. Hijo, qué sentimiento, el sentimiento que a veces piensa uno que alguien tiene y te disgusta, ¿no? Ira. Hijo, alguien te tuvo que haber hecho algo horrible para que pierdas el control. Gula. La gente lo pone con comida, yo pienso mucho de lo mismo, ¿no? Como atascarte con algo, ¿no? ¿Y las quesadillas? Ah, claro, es que claro, a mí si me dices que qué me gustaría comer mucho, unas buenas quesadillas de sesos de huitlacoche. Lujuria. Híjole, la confundimos, como que no sabemos dónde empieza y dónde termina, tenemos tanto de todo en este mundo. Pereza. Horrible, horrible, pereza contra mi religión. Soberbia. Híjole, algo que hay que evitar. Silvia Singer, muchas gracias por estar aquí en Galería VIP y felicidades por este Gracias a ti. reconocimiento. Muchas gracias por entrevistarme y muchas felicidades por tu programa. Hombre, ya, aquí más que agradecidos. Nos vemos la próxima. Pásenla muy bien.